Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video donde te voy a compartir el capítulo 5 y 6 de El monje, una historia de amor verdadero. Soy Tara, comenzamos. Capítulo 5. Justicia insoportable. En la más profunda intimidad del novicio surgió una gran desesperación. Quintam jamás imaginó encontrarse en circunstancias semejantes. No hace mucho, pensó Quintam, fui sometido a una atroz acusación que era totalmente falsa. Ahora soy víctima de una segunda injusticia, quizá incluso más intolerable. Sin embargo, el novicio no dejó que la desesperación se apoderara de su ser. Quintam guardó silencio con las palmas de las manos unidas, los ojos cerrados, respirando con gran concentración. Entonces alzó la vista y se dirigió al presidente con voz sosegada. «Joven dama», gritó en voz alta, «no deberías acusar falsamente a mi hermano menor de semejante ofensa. A las 6 nosotros entonamos el canto de la tarde. Y desde su ordenación, el novicio Quintam jamás ha faltado a una sesión del canto de la tarde. ¿Cómo podría haber estado contigo detrás del estupa del patriarca en ese mismo momento?» Enseguida, Mao rectificó su declaración. «Tal vez no recuerdo la hora exacta. Tal vez fue antes de la sesión del canto de la tarde, entre las 4 y las 5. Viendo la resolución de Mao, el presidente ordenó: «Timao ha confesado, pero el novicio Quintam se niega a admitir su culpa. ¡Guardias! Colóquenlo boca abajo en la estera y golpéenlo con el bastón de rafia. Veamos si este novicio deshonesto sigue negando su grave ofensa». 2 guardias llevaron a Quintam a la gran estera de paja en el centro del patio y le extendieron los brazos y las piernas sobre ella. Uno de los guardias empezó a golpear a Quintam repetidamente con el bastón de rafia. Cada golpe sonaba duro y cortante. «Golpeándolo así lo matarán», gritó el novicio Chitam, pero su grito no pudo detener al guardia. Aunque Quintam recibió 7 dolorosos golpes, no dejó escapar ningún quejido. «Quintam, si de verdad has sido tan estúpido sin darte cuenta, deberías confesar sinceramente ante el consejo del pueblo», imploró compasivamente el abad a su estudiante. «Entonces quedarás limpio de tu acto equivocado y podrás empezar de nuevo, continuando tu práctica monástica. Haré lo posible para reunir el dinero para pagar la multa y una compensación para ti. Confiesa ahora, querido discípulo, o de otro modo te castigarán con renovados golpes que no podrás soportar. Tu fuerza y estatura son las de un estudiante, no eres tan fuerte como Chitam, tu hermano mayor». El novicio Quintam unió las palmas de sus manos y se volvió hacia el abad. «Respetado maestro, no puedo decir que he transgredido los votos cuando no ha sido así. Por favor, respetado maestro, sé compasivo y acepta mi determinación de no ceder ante esta falsa acusación». El presidente gritó una nueva orden al guardia para que propinara otros 30 golpes a Quintam. La sangre empapó el atuendo monástico del novicio. A medida que proseguía el interrogatorio, el hermano Tantam no pudo soportarlo más. Rompió a sollozar, cubriéndose el rostro con las manos. De pronto Timao lanzó un grito, se incorporó, caminó hacia la estera y rugió: «Sigue golpeando, sigue alzando el bastón, no pares hasta que muera. ¿Y qué pasa conmigo? Golpéame también, golpéame hasta matarme». Timao se desgarró los vestidos, se golpeó la cabeza y el pecho con las manos. De pronto se oyó un profundo carraspeo y una voz de barítono profunda
como el sonido de una enorme campana de latón, retumbó en el patio. Era la voz del abad del templo de la nube del Dharma. El maestro Zen se había incorporado y recitaba unos versos de meditación. El río del apego se extiende miles de kilómetros. Las olas del océano del sufrimiento se alzan miles de kilómetros hacia el cielo. Para liberarnos del reino del samsara, invoquemos el nombre de Buda con la concentración en un único punto. Aquellas palabras fueron tan solemnes y poderosas que incluso el guardia detuvo su mano y miró al maestro Zen. Todos los presentes contuvieron el aliento. Respetado presidente, respetados miembros del Consejo del Pueblo, en esta confusión las partes implicadas tienen algunos dilemas que no pueden ser públicamente compartidos en este momento. Imploro al presidente y a los miembros del Consejo que abran sus compasivos corazones y muestren clemencia, permitiendo que me lleve al novicio Quintam al templo para aconsejarlo y guiarlo. Creo sinceramente que Quintam alberga el profundo propósito de perseverar en la vida monástica. En los últimos 2 años jamás lo he visto transgredir ningún precepto, ninguna buena costumbre, por mínima que ésta fuera. Pido ser el garante del novicio, llevarlo al templo y así lo espero, hallar la verdad en este asunto si me concede más tiempo. Tras concluir el recitado, el abad habló con sosiego. Como antiguo monje que ha vivido en el templo de la nube del Dharma durante 40 años, suplico al Consejo del Pueblo que acepte esta petición. Las sabias palabras del abad hicieron que la mayoría de los miembros del consejo asintieran con la cabeza. El presidente levantó la sesión. El consejo decidió posponer la disputa por un periodo no especificado y ni Quintam ni Timao tendrían que pagar multa alguna durante ese tiempo. El abad pidió a los 2 novicios mayores que ayudaran a Quintam a regresar al templo. Una vez allí, Quintam pidió a sus 2 hermanos mayores que trajeran una gran tina de agua caliente y lo dejaran solo durante la noche. Ambos accedieron a la petición, aunque sentían una profunda compasión y querían ayudar a curar las heridas del monje por el que sentían tanto respeto. Más tarde, cuando yacía en la cama recuperándose, Quintam oyó que llamaban a la puerta. Al preguntar quién era, oyó la voz del hermano mayor Quintam, que había bajado al pueblo y adquirido algunas hierbas medicinales que aceleran la curación de las heridas. Quintam pidió al hermano mayor que dejara el cuenco con el preparado medicinal delante de la puerta. Y puesto que no estaba en condiciones de subir al campanario para llamar al canto de la tarde, pidió a Tantam que se encargara de esa tarea aquella misma tarde y los días venideros. Capítulo 6. Afilando la espada. Al despertar a la mañana siguiente, a pesar del ineludible dolor físico, Quintam sintió una emoción extremadamente agradable que no había experimentado antes. Quintam sintió una plenitud de la euforia. El día anterior, el novicio se encontraba desgarrado entre 2 posibilidades: revelar la verdad, que demostraría incuestionablemente su inocencia y pondría punto final a toda sospecha e interrogatorio, o seguir manteniendo el secreto para poder continuar con la vida monástica. El novicio simplemente no tenía fuerzas para soportar más golpes. Quintam había sentido un intolerable dolor que le atravesaba los huesos cada vez que el largo bastón de rafia descargaba sobre su cuerpo. El novicio
Se esforzó para soportar el dolor y no gritar o suplicar compasión. Me han acusado falsamente, me han injuriado y malinterpretado, me han interrogado y castigado con violencia, pero manteniéndome firme en mi ideal y mi verdadera felicidad, he sido capaz de soportar con franqueza y generosidad tan flagrante injusticia. En la cama, el novicio sintió que lo inundaba una suerte de bendición. Quintam advirtió que ese sentimiento alegre de libertad era el resultado de la práctica exitosa de la tolerancia, la generosidad. 5 días más tarde, y sintiéndose mucho mejor, Quintam se atavió con la túnica sangati ceremonial de color azafrán para inclinarse ante el abad. Aunque el novicio no había transgredido ningún voto ni cometido alguna ofensa, el respetado maestro Zen había tenido que soportar rumores insidiosos por su causa. Tras haberse postrado y plegado la túnica sangati, el abad pidió a su joven discípulo que se sentara. Los 2 novicios mayores también estaban presentes. Según las noticias que tus 2 hermanos mayores han traído, este incidente ha provocado una gran conmoción en el pueblo. Solo unos pocos parecen mostrar algún tipo de comprensión o compasión hacia ti. La mayoría de los aldeanos tiende a creer el testimonio de Timao. Todos hablan de la acusación y se burlan de ella. Estamos en una situación penosa. Debes tener mucho cuidado, Quintam. El novicio Chitam unió las palmas de sus manos. Respetado maestro, quienes nos comprenden y creen en nosotros son aquellos que acuden regularmente a escuchar las enseñanzas y ayudar en el templo. Y por eso se relacionan más con usted y con nosotros, los novicios. Practican el precepto laico contra los falsos testimonios y aunque aún han de comprender las circunstancias y no crean que Quintam sea completamente inocente, han evitado ridiculizar o decir algo irrespetuoso. Evidentemente, son muchas las personas imprudentes. Sienten inclinación a escuchar los cotilleos y difundir rumores. Algunos cuestionan por qué el abad no ha expulsado aún a Quintam en lugar de permitir que una persona que ha infringido sus votos siga viviendo en el templo. Querido y respetado maestro, es cierto que nuestra comunidad conoce la desgracia, pero que nosotros, 3 novicios, debemos llevar a cabo el reconocimiento de nuestras faltas y practicar el nuevo inicio cada día, para fundirnos con la ilimitada sabiduría de la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, a fin de reforzar nuestra resistencia y elevarnos por encima de esta calamidad. El abad miró al novicio Quintam. La sugerencia de tu hermano mayor es acertada. Aunque seas inocente y nunca hayas roto tus votos, deberás someterte a la práctica del reconocimiento de las propias faltas y empezar de nuevo cada día. Discípulos, yo también me uniré a ustedes en la práctica de la renovación. Practicaremos para limpiar completamente todo resto de pasadas y perniciosas acciones kármicas para renovar todo nuestro ser y nuestro amor. No espero que ninguno de mis discípulos sea perfecto y jamás cometa errores. No, discípulos, aún no somos seres nobles, ni ustedes ni yo. Solo les pido una cosa. Una vez cometido un error, tienen que aprender las lecciones que se derivan de él y así no incurrir en él por segunda vez. Mientras actúen así, siempre estaré junto a ustedes y los apoyaré tanto si aún vivo como si he fallecido. Profundamente conmovidos por las compasivas palabras del abad, los 3 novicios se levantaron y se postraron 3 veces en señal de gratitud a su querido maestro. Más tarde,
Tras la sesión de canto, Quintán volvió a inclinarse ante el abad y le pidió permiso para construir una choza de paja junto a las puertas del templo para vivir en ella. Quintán me explicó que tal vez así podrían aplacarse las burlas que las lenguas acusadoras de los aldeanos dirigían al abad y al propio templo. Al principio el abad puso reparos, pero por último se ablandó al ver que Quintán tan predispuesto y sincero en esta petición. Eres mi discípulo, mi hijo espiritual, y tengo fe en ti, le dijo. Confío en que practicarás con diligencia para superar tus penas y las heridas internas que te haya provocado toda injusticia, tanto si has errado como si no. Sigue siendo mi hijo espiritual, sigue siendo una prolongación de mí, y haré cuanto pueda para apoyarte en el camino de tu práctica. En las semanas siguientes, Quintán trabajó con los 2 novicios mayores para construir la choza de paja. En esos días llegó al templo un nuevo aspirante. El abad aceptó la petición de Man, un chico de 7 años, de vivir en un templo y convertirse en estudiante. Man era hijo de Bakhan, un pescador del pueblo vecino, y perdió a su madre a los 3 años. Se le permitió llevar afeitada la cabeza, salvo un pequeño mechón, y vestir el hábito monástico Nat Bin. El chico tenía un aspecto muy pintoresco con esa vestimenta. Man empezó a estudiar y memorizar los 2 textos diarios de canto y ayudar a los novicios en las tareas cotidianas del jardín y de la cocina. Por fin los novicios terminaron la choza de paja. Se alzaba más allá de las puertas, pero en un terreno que aún pertenecía al templo. Aunque Quintán vivía en la choza, al novicio se le permitía entrar al templo y participar junto al maestro y a los hermanos mayores en todas las prácticas de canto y meditación, así como en las diversas tareas cotidianas. Aún era deber de Quintán tocar la campana todas las tardes. Los 2 hermanos mayores se sorprendieron mucho al no descubrir rastro de tristeza en el rostro del novicio ni oír ninguna palabra de reproche hacia nadie, aun cuando la gente sigue calumniándolo e injuriándolo. En un debate en torno a la práctica, Tam Tam preguntó a Quintán cómo era capaz de mantener una compostura tan tranquila y despreocupada. Gracias a que he aprendido y aplicado la práctica de la tolerancia, puedo evitar caer en el sufrimiento y el reproche, respondió Quintán. Practicar la generosidad nos aparta de la orilla de las penalidades y nos acerca a la orilla de la libertad y la alegría. Paramita, como ya saben mis hermanos mayores, significa cruzar a la otra orilla. Según la colección de las 6 paramitas, Buda nos enseñó: quienes están atrapados en el anhelo no tienen la mente despejada, lo que provoca que nos inflijan dolor y humillación. Si somos capaces de perseverar generosamente, nuestras mentes y corazones estarán en paz. Quienes son autocomplacientes no soportan la conducta moral, lo que los lleva a injuriarnos y perjudicarnos. Si somos capaces de perseverar generosamente, nuestras mentes y corazones estarán en paz. Los ingratos cuentan mentiras de nosotros. Los jardines de su mente están sembrados con las semillas de la venganza, lo que los induce a tratarnos injusta y deslealmente. Si somos capaces de perseverar generosamente, nuestras mentes y corazones estarán en paz. Quintán citó entonces un fragmento de un sutra en el que Buda habla de echar un puñado de sal en un pequeño cuenco de agua. Esa agua será demasiado salada para que pueda beber un sediento. Sin embargo, si echamos el mismo puñado de sal a un río, la situación será completamente diferente. Aunque la cantidad de sal es la misma, el río no se torna salado porque es inmenso y el agua fluye constantemente noche y día.
Cualquiera que beba del río encontrará agua fresca y no percibirá el añadido del puñado de sal. El novicio siguió diciendo: cuando practicamos sinceramente la observación interior, tenemos la oportunidad de comprender y aceptar mejor. Nuestros corazones se abren naturalmente y se hacen vastos como los océanos y los ríos. Al comprender las penas y dificultades de los demás, somos capaces de aceptarlos y sentir compasión por ellos. Aunque nos hayan causado dificultades, nos hayan tratado injustamente, hayan atraído el desastre sobre nosotros o nos hayan acosado injustamente. Debido al deseo, la venganza, la ignorancia y la envidia, las personas cometen numerosos errores y provocan un gran sufrimiento a sí mismos y a los demás. Si podemos comprender esto, no condenaremos a los demás ni nos sentiremos molestos. A medida que seamos más tolerantes, nuestras mentes y nuestros corazones estarán en paz. Por último, Quintán continuó: ser magnánimo no significa suprimir el sufrimiento, ni tampoco apretar los dientes y soportarlo todo con resentimiento o incluso resignación. Estas reacciones no tienen nada que ver con la tolerancia o la magnanimidad. Shanti Paramita. Y no pueden llevarnos a la otra orilla. Debemos practicar la observación profunda y la contemplación para comprender y cultivar la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Al cultivar la bondad, ofrecemos felicidad. Al alimentar la compasión, liberamos a los demás del sufrimiento. Al practicar con diligencia, reforzamos nuestra fuente de alegría interior. Desarrollar la ecuanimidad nos ayuda a liberarnos del odio, los prejuicios y enredos. Cuando nuestro corazón está lleno de bondad, compasión, alegría y ecuanimidad, su capacidad se torna ilimitada, inconmensurable. Con un corazón tan amplio, inmenso como el vasto mar, el sufrimiento y las flagrantes injusticias no pueden vencernos, así como un pequeño puñado de sal no vuelve salado un gran río. Gracias a que he sido capaz de aprender y aplicar las 4 mentes inconmensurables, puedo seguir viviendo, profundizar en la práctica y hallar felicidad en la vida del monje. Al escuchar las palabras de Quintán, los novicios mayores sintieron una gran felicidad y admiración hacia su hermano menor. A la mañana siguiente, el novicio Chitán relató su conversación con el abad, que también se mostró muy complacido. Las burlas por el escándalo acabaron por aplacarse en el pueblo, es decir, hasta que Timao completó su embarazo y dio a luz al niño. En un arranque de ira, el padre de Mao declaró que su hija debería llevar al bebé a quien pertenecía, pues en su casa él no podía aceptar la presencia de un hijo concebido fuera del matrimonio. Sin embargo, Mao seguía sin atreverse a revelar la verdad. No sabía qué debía hacer. Por fin, llevó audazmente al recién nacido al templo y lo dejó al cuidado del novicio Quintán. Si te han gustado estos capítulos, no olvides darle like al video. Y si aún no te suscribes, suscríbete a mi canal y no olvides darle clic a la campanita. Esta historia continuará. Soy Tara. Namaste.